Hoy vamos a hablar de la Biblia, del conjunto de libros que tenemos en esta recopilación que es llamada la Biblia. Bueno, yo tengo esta Biblia que es Biblia de estudio. Entonces, ¿cómo se formó la Biblia? Es la pregunta. La Biblia, en primer lugar, fue concebida o es la inspiración divina. Es el pensamiento en la mente de Dios, y luego Él inspiró a sus escritores, a los escritores antiguos, y, y Él transmitió su pensamiento a la mente humana, a los que en el transcurso del tiempo Él fue dándoles su mensaje. Luego, después de que Dios transmite su mensaje a los hombres lo escriben a través de manuscritos, de piedras, de tablillas, de papiros y de todo el tipo de materiales que fueron escritos en el transcurso del tiempo y cómo se fueron modernizando hasta llegar a la imprenta, en papel, en nuestras lenguas, en nuestro idioma, y vamos a ver un poquito de ese proceso. Entonces, luego de que fue transcrito el mensaje o el mensaje fue transmitido de Dios en primer lugar a la mente del hombre, de la mente del hombre en los manuscritos y en papel. Muchos le llaman las versiones más antiguas o las originales, aunque no hay originales, sino son las más antiguas, y ya vamos a ver por qué. Luego siguen las versiones modernas, como las versiones que ya están en idioma inglés, en español, en diferentes interpretaciones, o se acoplan a los contextos, como por ejemplo la Biblia latinoamericana, que está más enfocada a Latinoamérica, el lenguaje actual como el lenguaje más moderno. Y luego de la Biblia, de que se pasan a estas lenguas, de los idiomas originales, del hebreo, arameo y griego, se pasan a las lenguas como a las nuestras, ¿no? A las más modernas. Entonces esto se vuelve una recopilación de 66 libros que fueron escritos por más de 40 autores aproximadamente, y esos pensamientos en nuestra mente, que después de leerlos vienen a nuestra mente y nosotros los podemos digerir, entonces ya viene el cambio en nuestras vidas y es aplicable, ¿no? Y de nuestras vidas ya nosotros lo transmitimos a otros. ¿Cómo ha sido este proceso de pasar desde el pensamiento de Dios o en la mente de Dios el mensaje hasta nuestro tiempo? Todo se transmitió a través de la tradición oral. La tradición oral es la forma de cómo las personas empezando principalmente con los judíos, las generaciones más antiguas transmitieron el mensaje de Dios que Dios le transmitía a ellos a través de la tradición oral. Tradición oral es de que ellos, a través de su forma o la habilidad que tenían de oral, de transmitirse como las historias, se contaban cuentos, entonces fueron pasando de generación a generación ese mensaje, de donde ahora tenemos muchas narraciones en la Biblia. Pero esa tradición oral, la que nosotros le llamamos tradición oral, que fue de boca en boca, en la actualidad se ha transformado en la Biblia. Entonces, ¿cómo se transformó en esta colección de libros, de 66 libros? A través de los escritores. Un ejemplo fue, por ejemplo, Moisés. Fue uno de los primeros escritores que, después de tener toda esa tradición oral de sus generaciones y teniendo él otras culturas antiguas, él puso por escrito ya en materiales más físicos,
el mensaje que Dios quería transmitir, y todo esto fue guiado a través del Espíritu Santo, que le dio inspiración a él para que no ocurrieran errores dentro del proceso de la formación. Entonces él lo transcribió. Dentro de los escritores de la Biblia hay como Moisés, que es uno de los escritores, hay reyes también, hay profetas, hay personas pobres, podríamos decir, porque escribieron, por ejemplo, eh, en, el, en el Nuevo Testamento ya hay escritores que eran cobradores de impuestos, escritores como Pablo, que era una persona muy letrada, doctores como el doctor Lucas, que era alguien que hizo una recopilación muy diligente y con investigaciones muy profundas y a la luz de la experiencia vivida, porque él tuvo, incluso él mismo dice en sus escritos, se me ha me ha nacido a mí escribir después de que muchos pusieron tantas cosas por escrito, ponerlas en orden y investigándolas muy diligentemente, porque él estuvo en ese tiempo. Entonces vemos que en todo el transcurso de la historia hay escritos de diferentes mentes, diferentes hombres, diferentes siervos de Dios que pusieron por escrito el mensaje que Dios quería transmitir. Entonces estamos como haciendo un panorama general. Entonces vemos la tradición oral, los manuscritos más antiguos, en el idioma hebreo, griego, arameo, uno de los más antiguos. Luego ya se hicieron traducciones a español, a inglés, de latín, inglés, español, francés y todos los idiomas, alemán. Incluso una de las primeras Biblias que estaban ya y que solo las manejaban las clases altas, estaba en alemán, y viene Martín Lutero y la tradujo, ¿no?, a otros idiomas. Bueno, estaba en alemán ya en los lenguajes modernos, pero previo estaba en hebreo y griego. Entonces podemos ver en toda la historia el proceso que ha tomado la formación del texto bíblico, que es muy importante. Y viendo este origen, podemos ver que ese pensamiento que está escrito ahora en estos 66 libros nos pueden servir a nosotros, aunque hay mucha gente que no los tiene. Hay lugares donde dice que no tienen acceso a la escritura, entonces no pueden vivir las personas con esta sabiduría en la cual nosotros tenemos acceso, y donde nosotros tenemos acceso muchas personas no la aprovechan, que es una gran riqueza. Y entonces de aquí radica la importancia de conocer la formación del texto bíblico. Hay una gran riqueza de manuscritos muy antiguos, incluso Salomón, que escribió, por ejemplo, Proverbios, dice que él echó mano de toda la tradición de los dichos más antiguos, de personas de pueblos antiguos, y él escribió en Proverbios dichos y sabiduría y muchas cosas que a nosotros nos sirven hoy, que otras personas dijeron, utilizaron, y conocimientos que ellos tenían a través de su experiencia. Y Salomón dice, los escribo porque no quiero que otros sufran, o que otros tengan como esa necesidad, y sabiendo esas cosas, ese conocimiento de sabiduría, ya no vamos a cometer errores, y que podamos actuar con esa sabiduría de esos hombres que obviamente tuvieron una gran riqueza de vida y de experiencia en su tiempo. Entonces de aquí estamos con esta cápsula sobre la formación del texto bíblico, y espero continuar profundizando con ustedes un poquito más en otros videos con otras cápsulas.
y saludos.